el día de hoy tengo una información muy importante. Chequen esto, hermanos. El Departamento de Guerra, el ejército más poderoso de los Estados Unidos y del mundo, ha declarado que ha reducido su lista de religiones cristianas. Antes eran 200 religiones y ahora solamente son 30 religiones. ¿Quieren saber si los adventistas son considerados como cristianos? Manténganse atentos a este video. Este video es muy importante y nos muestra que la ley dominical y la persecución están en la puerta. Alerta, adventistas. Avancemos. 6 de junio 2026. La iglesia de los últimos días, los mormones. El Departamento de Defensa del gobierno declara que ellos no son cristianos. Y la pregunta aquí es, y el tema central aquí es, que el gobierno es el que ahora está reduciendo la lista de iglesias que son cristianas. Hermanos, ¿cuánto tiempo pasará para que ellos etiqueten a la iglesia adventista del séptimo día como no cristiana? ¿Por qué? Por el motivo de guardar el sábado. ¿Cuánto tiempo tardará para que ellos digan, ¿sabes qué? Como ustedes no guardan el domingo, ustedes no son cristianos. ¿Cuánto tiempo tardará? Eran 200 religiones, ahora se reduce a 31 religión. Aquí tengo la respuesta. Continuemos. La única base para la verdad es la Biblia, queridos amigos, no el gobierno. Pero pongamos a prueba, porque los mormones dicen que son cristianos, y ellos según porque tienen un profeta llamado el ángel Moroni. Pero pregunta, ¿acaso esto es bíblico? Juan 8:32 dice, y conocerás la verdad, y la verdad os hará libres. Los mormones no son cristianos. Los mormones no son cristianos. Según el gobierno federal de Estados Unidos, el Departamento de Defensa está revisando su lista de códigos religiosos y ya no considera a la Iglesia de Jesucristo de los últimos días como cristiana. Ok, muy bien, Jake, gracias. Nuestra otra noticia principal esta noche es que el Departamento de Defensa ha eliminado la denominación cristiana de la Iglesia de Jesucristo de los últimos días. El departamento ha emitido un nuevo memorándum que elimina 180 confesiones religiosas. Cabe destacar que la lista ya no incluye a los ateos paganos ni wiccanos. En cuanto a la iglesia UCD, sigue estando reconocida por el departamento. Sí, sigue reconocida por el departamento en la nueva lista, pero ha sido incluida fuera de la categoría del cristianismo. Entonces, ¿qué pasó? La consideraron, pero fuera de la lista del cristianismo, amados hermanos. ¿Quién es el gobierno para dictaminar qué es cristiano y qué no es cristiano? ¿Quién es el gobierno para dictar qué es verdad y qué no es verdad? Estamos regresando a la Edad Media, a la Edad Oscura, cuando la Biblia era prohibida, cuando la Biblia era encadenada, cuando si te encontraban con una Biblia te ponían a muerte. Martín Lutero, el gran reformador, cuando él estaba en los sótanos, en las librerías, se encontró una Biblia encadenada y él la pudo leer y pudo ver la verdad y la verdad lo liberó. Pero en aquella época, en aquella era de oscuridad, es a lo que estamos regresando, es a lo que estamos a punto de regresar. Y los Estados Unidos cada vez se asemeja más a la primera bestia del Apocalipsis. La primera bestia no te dejaba libertad de expresión y decidía que era verdad o no. Quemaba y mataba a todos los disidentes. Y lo mismo está pasando ahora mismo con el gobierno de los Estados Unidos con la segunda bestia. Esto es muy preocupante, hermanos. Debemos esperar, queridos amigos, que ellos en el futuro declararán qué es el día de culto. ¿Cuál es verdaderamente el día de adoración para el mundo? El domingo. Nuevamente, hermanos, así como ellos están diciendo, mira, estos son cristianos y estos no son cristianos, llegará el tiempo, queridos amigos, cuando ellos también dirán, este no es el día cristiano. Yo les voy a mostrar aquí, tengo la lista, hermanos, y a los judíos no los consideran cristianos, y a los adventistas los consideran judaizantes. ¿Cuántas veces no hemos estado dialogando con un evangélico? El evangélico dice, no, tú estás bajo la ley de Moisés, circuncísate. A mí hace el lunes
no vamos muy lejos. Hace 2 días estaba platicando con un señor que le puso la pila a mi reloj, él y su esposa. Les dije que era cristiano y él me dice, yo te recomiendo que encuentres una iglesia pentecostés para que busques la sana doctrina. Ay, hermanito, no sabe con quién se metió. Que saco el machete y te lo tasajeo con un escrito está. Ni él ni la esposa pudieron soportar la verdad. Se enojaron, se iraron contra mí. Me estaban diciendo que ellos estaban bajo la gracia, que estaban bajo un nuevo pacto, que también me circuncisara, que eso era para los judíos. Pero yo les contestaba con un escrito está. Pero esa es una excusa que nos vinculan con los judíos. ¿Qué fue en el tiempo de Constantino? Odiaban a los judíos y todo lo que tenía que ver con los judíos, eso incluía el sábado. Y lo mismo van a hacer con nosotros, porque ya los judíos ya los pusieron en la lista de no cristianos. Aunque fíjense que es una ironía, están allá en Irán peleando según en el nombre de Cristo, peleando a favor de Jerusalén, porque Jerusalén es una nación cristiana y ellos han dicho que ellos no creen en Cristo. Perdón. Entonces, hay una gran mentira, hay un gran plan para después en el futuro odiar al movimiento sionista, a los israelitas, a los judíos y a los adventistas por su sábado, junto con ellos. Pero llegará el tiempo, así como ellos están decidiendo quién es cristiano y quién no, llegará el tiempo cuando ellos dirán, este día es cristiano y este día no es cristiano. Entonces, fíjense, esto de que, ay, vamos a darle un día a los musulmanes, vamos a darle un día a los judíos, vamos a darle su sábado, eso ya no cabe aquí. El proyecto 2025 han dicho que ellos quieren el domingo, pero aquí en la lista negra de no cristianos están los judíos y los musulmanes. Aquí tengo la lista, se las voy a mostrar. Entonces esos días no van a ser santos. El único día santo que van a querer ellos es el domingo. ¿Y quién está haciendo esto? El Departamento de Guerra, el Pentágono. Aquí me asombra, me la curo, dicen los mexicanos, me la curo que dicen ellos. En otras palabras, como que me asombro, me llama la atención que ellos aquí lo llaman el Departamento de Defensa. Cuando hace 8 meses salió Pete Hexen y dijo, bienvenidos al Departamento de Guerra. Ya no somos el Departamento de Defensa, ya no estamos a la defensa, estamos al ataque. Fíjense cómo ellos juegan y tuercen las palabras cuando quieren minimizar. Ahorita sí es el Departamento de Defensa, pero hace meses era el Departamento de Guerra. Salió Pete Hexen en la oficina oval, estaba el presidente Trump sentado en su escritorio y estaba Pete Hexen atrás diciendo que ellos iban a matar y hacer la guerra en el nombre de Dios porque son el Departamento de Guerra. Pero ahora, ¿quién es el Departamento de Guerra para decir quién es cristiano y quién no? Este Pete Hexen es un católico. Él escribió un libro llamado Librando una cruzada, una guerra santa en Estados Unidos. ¿Qué es la mentalidad de este fanático, de este loco, de este psicótico? Matar en el nombre de Jesús. Hace un mes compartí un artículo donde los soldados que están peleando en Irán se estaban quejando. Estaban diciendo que les están haciendo oraciones y los están adoctrinando y les están diciendo, dicen los soldados, que les estaban diciendo a sus líderes que ellos van con una misión profética por parte de Jesús. Entonces esto es muy preocupante, amados hermanos. Disculpen, voy a apuntar al abanico porque me hace mucho ruido y no quiero que se escuche muy feo, pero esto es muy preocupante. Poco a poco vemos la imagen de la bestia, unión de iglesia formándose. Estamos escuchando que ellos dicen que no va a haber tolerancia religiosa. Aquí se los compartí cuando tuvieron su desayuno católico anual, que ellos no iban a tolerar, que no iba a haber tolerancia hacia otras religiones. Y también salió otro político diciendo, vamos a imponer nuestra moralidad. En cuanto nuestra moralidad es la moralidad de la Biblia, nosotros vamos a imponer nuestra moralidad. Ahora ellos están decidiendo quién es cristiano y quién no. Ahora muy pronto ellos saldrán a decir qué día es el de Cristo y cuál día no es el de Cristo. Tremendo, amados hermanos, tremendo. Tiempos muy preocupantes son los que están pasando en nuestro mundo. Muy preocupante, amados hermanos, muy preocupante. Muy preocupante. Ellos van a declarar el día de culto que es y que verdaderamente no es. Y si tú no aceptas la distinción del gobierno, tú serás interrogado, procesado y perseguido. Aquí esta fuente de noticias dice, el senador de Utah reacciona. El senador Mike Lee, cito,
¿Alguien me puede decir por qué la Iglesia de Jesucristo de los últimos días quedó fuera de la lista de iglesias cristianas? Y el senador John Curtis dijo, los santos de los últimos días se encuentran entre las personas más patrióticas y orientadas al servicio de nuestro país. Además, son inequívocamente cristianas. Basta con mirar quién figura en el nombre de la iglesia. Es inaceptable que una entidad gubernamental caracterice una fe de una manera que contradija los principios fundamentales de esa misma religión. Dice el senador, estoy trabajando para asegurar que se haga una corrección. Pero yo los quiero llevar aquí, hermanos. Dice aquí el senador. Aquí, ¿qué dice el senador? Dice el senador John Curtis. It is unacceptable que el government caracterice the faith, la fe, de una manera que contradice el fundamento de la religión. O sea, se llaman la iglesia de Jesucristo en los últimos días. Entonces, ¿cómo vas a decir que no son cristianos? Pero yo quiero hablar de esa iglesia. Esa realmente fue creada por los masones. Hay una historia detrás de esa iglesia. Así como los católicos criaron a los musulmanes para que le hicieran guerra a los cristianos y los católicos lavarse las manos y decir, no, no fuimos nosotros. Asimismo, también en Estados Unidos se fundaron los mormones, la iglesia de Jesucristo de los últimos días, pero son un brazo de Roma, son un brazo de la masonería, y yo sé, y yo tengo pruebas. Pero aquí, ¿qué está diciendo este senador? Oye, es inaceptable. Ahora, ¿puedo yo escuchar a algún líder adventista de alto rango, al presidente adventista, a Bullón, a Bora, a alguien decir, hey, esto es inaceptable? No, no vamos a escuchar nada por parte de nuestros líderes porque son perros mudos y nos están llevando como bueyes al matadero. Ahora, vamos a continuar aquí con este senador. Dice, nos hemos puesto en contacto con la iglesia para obtener más comentarios, pero dicen que no tienen ninguna declaración que ofrecer en este momento. Esta fuente de noticias dice, 6 de junio de 2026, el Departamento de Defensa reduce su lista de designación religiosas de más de 200 opciones a 31. El Departamento de Defensa anunció el viernes una reducción significativa en el número de afiliaciones religiosas que reconoce oficialmente. Aquí, hermanos, en este sitio web de la Marina y de las Fuerzas Navales, dice aquí, la religión del Pentágono dice que de más de 200 a 31. Dice, ¿cómo el Pentágono redujo los códigos religiosos? 8 de junio de 2026. Hermanos, dice aquí, reclasificaron la iglesia de los santos de los últimos días. Siguen la lista, pero ya no bajo la categoría cristiana. Ya no es cristiana. Así muy pronto los adventistas ya no son cristianos. ¿Por qué es que nosotros hemos considerado cristianos? Porque abandonamos en 1957 la doctrina del santuario y de la naturaleza de Cristo. No hay victoria sobre el pecado. Y Cristo no está en el santuario, no hay 10 mandamientos, no hay santuario. Cambiamos nuestra doctrina, libros de una nueva orden. Pero ahora ya los mormones ya no están en la lista de la categoría cristiana. Lo que provoca protestas de los senadores de Utah. Ahora solo pueden elegir entre las opciones que el gobierno les presente. Eso significa que si pertenecen a una denominación que ya no está en la lista, eso significa que no se les va a dar cabida. Eso significa que ya no van a ser tolerados y la situación va a empeorar en el futuro. Pregunta, queridos amigos, ¿acaso realmente tiene el gobierno la jurisdicción, el poder para declarar qué iglesia es cristiana o no? La respuesta es no. ¿Podría ser que en el futuro ellos también decidan cuál es el día de culto y cuál no es el día de culto? ¿Qué día es santo para Dios y qué día no es? Ya que el gobierno está declarando oficialmente ahora qué religión es y qué no es una gran pregunta. Entonces debemos esperar que ellos van a declarar
un día de culto universal para todos. Y si no te adaptas a la distinción del gobierno, bueno, ¿qué pasará? Serás martirizado, serás perseguido. Y ahí es donde estamos. Hemos llegado. Y ahí es hacia donde nos dirigimos. Alerta adventistas. Así que, queridos amigos, santos del Altísimo, vamos a comparar lo que los mormones realmente creen. Perdón. ¿Sabían que si tomas las creencias de los mormones y las comparas con y si leemos y vemos las doctrinas de los mormones y los comparamos con lo que creen los católicos romanos, nos vamos a dar cuenta de que no hay diferencia? ¿Por qué? Porque ambas religiones, ¿por qué? Porque en realidad ambas religiones son anti-escrituras. ¿Qué? Los mormones y los católicos son anti-escrituras. Pero el punto aquí es que el gobierno está siendo dirigido por hombres de iglesia apóstata y no tiene autoridad para identificar quién y quién no es una nación o una iglesia cristiana. Pero el momento, hermanos, llegará en el que el momento llegará el que el gobierno dictará qué día, hermanos, y de qué manera se debe adorar, qué día y qué religión. ¿Y qué día es el día del Señor? Llegará ese tiempo. Hermanos, entonces la bandera del nacionalismo cristiano se alzará, se levantará hasta lo más alto. Nacionalismo cristiano, Paola White, América protestante apóstata. ¿Pero quién está detrás de ellos? Roma. Hermanos, estos profetas, según el Apolo Kiboloy, Félix Manalo, Eldis Riano y muchos otros, Joel Olstein, Franklin Graham, Billy Graham, pregunta, Kenneth Copeland, pregunta, ¿al caso ellos son profetas bíblicos? ¿O al caso son falsos profetas? Y aquí viene la pregunta, hermanos, ellos son falsos profetas. ¿Y cómo lo sabemos? Lista del séptimo día. ¿Y cómo podemos saber si un profeta de Dios es verdaderamente de Dios? ¿Por qué? Porque Joseph Smith es quizás más conocido por su traducción del libro del Mormón, según otro testamento de Jesucristo. Los miembros de la iglesia creen que esto le condujo a una colina cerca de Palmira, Nueva York, donde recibió una visión antigua, según él recibió una visión antigua de un ángel reconocido como Moroni. El registro grabado en placas de oro narraba la historia de un pueblo que habitaba el continente americano en tiempos de Cristo. Y José Smith tradujo las placas en aproximadamente 3 meses. Y el libro del Mormón se publicó por primera vez en Nueva York. ¿Cuándo? En la década de 1800. Y ahora tiene 16 millones de miembros. Pregunta, ¿el caso Mohammed es un verdadero profeta? Sí, Mohammed, el de los musulmanes. Pregunta, ¿y el caso el Corán también es un libro inspirado? No. Hermanos, pongamos a prueba estas afirmaciones a través del patrón profético de Dios, porque nosotros tenemos un filtro para confirmar todo y es la palabra de Dios. Un escrito está. Ahora vamos a Génesis, hasta el fin del tiempo. Número 1. Noé y Matusalem, la profecía de 120 días. Dios envía un profeta llamado Noé y se le asignan 120 años. Y en Génesis, el capítulo 5, la Biblia nos dice que había una persona llamada Metusalem, cuyo nombre significa cuando él muere, vendrá. Y Metusalem murió a los 969 años, tremendo. Y luego vino la inundación, vino el diluvio. Y era como una profecía andante, una profecía que caminaba, por así decirlo. Así pues, el profeta que inició la profecía era Noé. Y la señal que marcaba el inicio o el fin de esa profecía era la muerte de Metusalem. Y asimismo cumplía la profecía de 120 años. Ahora, número 2. El siguiente es Abraham y Moisés. Génesis 15:13. La profecía de los 400 años. Aquí vemos que Dios le da a Abraham una profecía y les dice que Israel estará cautivo durante 400 años.
Pero pregunta, ¿acaso alguien vendrá al final de esos 400 años para verificar la profecía de los 400 años? Y la pregunta es sí, y es Moisés. Éxodo 2:10 dice, Moisés viene a liberar a los hijos de Israel del cautiverio. Así pues, la profecía de iniciadora, es Abraham. Y la señal del cumplimiento, ¿quién es? Moisés. La profecía de 400 años. La profecía de 400 años no solamente se confirma, sino también se verifica. Pero hay otra profecía muy importante que lleva a un lugar especial en el corazón de los adventistas. Vamos ahí. Hermano, pero no solo es que podemos confiar en los libros de Moisés, sino que también podemos confiar en los profetas que vinieron después de él, porque provienen del hombre que fue enviado por Dios. Y sabemos que fue enviado por Dios, porque vino en el tiempo profético de Dios. Cualquiera puede afirmar que un ángel bajó del cielo y le dijo que escribiera un libro y que Jesús tiene otro testamento. Pero si no encajan en la cronología matemática de Dios, o si no encaja en la cadena profética de profetas de Dios, no son enviados por Dios. Número 3. Moisés, Jeremías y Daniel. Jeremías 25, versículo 11. Toda esta tierra se convertirá en una ruina, y esta nación servirá al rey de Babilonia 70 años. Jeremías se refiere a que Babilonia obtuvo el dominio sobre los territorios, incluyendo Jerusalén. Jeremías, junto con los otros profetas, están verificando lo que Moisés está diciendo. Pero Jeremías añade específicamente un periodo de tiempo, un cambio matemático. Así que la profecía de Jeremías número 4. Daniel a Juan el Bautista, la profecía de los 490 años. Ahora, hermanos, la profecía de 490 años empieza en el año 457 después de Cristo. Luego el año que tuvo lugar en el bautismo de Jesús. Y también hubo mujeres profetizas, como Olda, la profeta Débora y la profeta Ana. La profeta Ana, una de las primeras personas que reconoció por fe al niño Jesús como el Mesías prometido por Dios. La primera venida de Jesús. Juan el Bautista predicaba sobre el arrepentimiento y el amor de Dios. La venida de Jesús y asimismo profetas verificados matemáticamente. Y luego el año 31 después de Cristo, la crucifixión de Jesús. La cadena matemática de Dios descalifica a profetas que presentan un evangelio diferente y introducir otros libros tales como el Corán y el libro de los Mormones. Hermanos, Jesús muere 3 años después, a mediados de la semana del año 31, y 50 días después el Espíritu Santo es derramado sobre los discípulos, el mismo Espíritu Santo que iba guiando a Noé, Pedro, Santiago, Mateo y a todos los demás escritores bíblicos. Están conectados con la cronológica matemática de Dios. Podemos confiar sus libros de origen divino, porque coinciden con la fecha. Así que el apedramiento de Esteban en el año 34. Hermanos, cuando apedrean a Esteban, hay un hombre llamado Saúl. Y en el capítulo siguiente, Saúl se encuentra con Jesús. Lo tiran del caballo y queda ciego durante 3 días. Y esos 3 días se acaban y se le cambia el nombre de Saúl a Pablo. Y se convierte en el autor del resto del Nuevo Testamento. La epístola de Efesios, la epístola de Pablo. Y podemos confiar en Pablo y en los libros que él escribió, porque él vino en la parte final de la profecía de las 70 semanas, por lo cual él cumple la matemática divina. ¿Qué hace? Él cumple la matemática divina. Alerta adventistas. Mostrarle a la gente dónde estamos en el calendario profético. Alerta adventistas. Pablo se convirtió en el año 34 después de Cristo. Entonces la pregunta es,
¿Por qué no hay una línea conectada con Mohammed o Joseph Smith o Apolo Kiboloy y los demás falsos profetas? ¿Por qué? Porque no son de Dios. Hay 16 millones de personas que creen que Joseph Smith fue enviado por Dios. Y lo mismo con el Islam, hay millones. Y hermano, si tú dices ser profeta, tú tienes que estar conectado con la cadena. Y tu mensaje debe ser el mismo que la profecía bíblica. No puedes venir cuando quieras. No, así no es. Un profeta no viene cuando quiera. ¿Por qué? Porque un verdadero profeta del fin del tiempo va a enseñar los 10 mandamientos de Dios. Alerta adventista. Un verdadero profeta del tiempo del fin señalará a las personas al lugar santísimo. Apuntará a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Así que no puedes simplemente venir en cualquier tiempo y decir que tú eres un verdadero profeta. Porque el profeta va a enseñar los 10 mandamientos de Dios. Alerta adventistas. Y un verdadero profeta señalará a la gente al lugar santísimo. Sí, el ministerio de Jesús en el santuario celestial. Eso es. Queridos amigos, solo habrá un profeta en los últimos tiempos. Y Ellen White señala, recomienda a las personas que guardan el sábado del cuarto mandamiento. Solo un profeta en el fin del tiempo señala a las personas al lugar santísimo donde Jesús está. Y ella es Elena de White. Fíjate los escritos de Elena White. Ella expone quién es el anticristo. Ella cancela el preterismo. Ella cancela el rapto secreto. Y toda la idolatría y todos los sacramentos idólatras de la Iglesia Católica Romana. Solamente hay un profeta, una profeta para el fin del tiempo. Miren, hermanos, yo siempre he tenido profetas. ¿Y ustedes creen que en el tiempo del fin Dios no va a tener una profeta? Sí tenemos una profeta. Su nombre es Elena G. de White. Las cosas vil y menospreciadas, las cosas débiles del mundo escoge Dios para darse gloria. Son de iglesia y estado. Y eso es confiable hoy más que nunca. Amén. Y ella nos señala a Jesús, al arrepentimiento, al santuario, para ver a Jesús, encontrarnos con Jesús y seguir las enseñanzas de Jesús. ¿Dónde? En el lugar santísimo. Sí, en el lugar santísimo del santuario celestial. Hermanos, esto se enseñó por Moisés. Esto se enseñó por Daniel. Jesús en el lugar santísimo. Prueben en los profetas, a los antitrinitarios. Prueben los espíritus. A ver si están de acuerdo con la palabra de Dios. Isaías 8. A la ley y los profetas. Si no hablan de acuerdo, es porque no les ha amanecido. Amén, hermanos. No hay verdad en ellos. Y si ellos te enseñan que tú ya no necesitas obedecer los mandamientos de Dios, ese es un falso profeta. Pero nosotros, alabado sea, que tenemos un profeta verdadero. Hermanos, si ellos o alguien te dice que Jesús no está en el lugar santísimo, como enseñaba Kellogg's decía que el Espíritu Santo estaba donde quiera, entonces no había santuario celestial. Entonces es un falso profeta. Porque Jesús está en el lugar santísimo. Queridos amigos, tengan mucho cuidado. Fónquense y céntrense en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás nos va a dar un tsunami de engaño. Y solamente aquellos que están fortalecidos en la palabra de Dios, en la verdad, que han fortalecido su mente con la palabra de Dios y el espíritu de profecía, no serán engañados. Hermano, ¿te gustaría abrazar la verdad acerca de las enseñanzas de Dios? ¿Te gustaría seguir a Jesús al lugar santísimo? Por favor, amablemente escribe: mi decisión hoy, la palabra de Dios está escondida en mi corazón. Paz interna. No es la ausencia de problemas, sino la paz es encontrar la presencia de Jesús. Gracias, queridos amigos. Alerta adventista. Atalayas despiertos, que la protesta continúa.